Buenos días, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Iván Enciso y el día de hoy continuaremos con la capacitación in-house de valoración de empresas. Antes de iniciar, les mencionaré algunas reglas básicas para la sesión del día de hoy. Número 1, levantar la mano antes de preguntar. Y número 2, mantener los micrófonos apagados hasta que se le dé el pase. Y bueno, ahora les presentaré a la ponente del día de hoy, que es la Magíster Cintia Palacios. La Magíster Cintia Palacios es una magíster en auditoría integral por la Universidad Nacional del Callao. Ha hecho posgrados en normas internacionales de información financiera, NIF, auditoría financiera y tributación empresarial por la Universidad de Lima, certificada internacionalmente en NIF plenas y auditoría por la Asociación de Contadores Públicos certificados del Reino Unido, ACA. Cuenta con más de 9 años de experiencia en auditoría y consultoría empresarial en compañías de gran envergadura en los sectores de construcción, retail, industrial, comercial, servicios, entre otros. Y bueno, le doy paso a la magíster para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. Vamos a ver el día de hoy valoración de empresas. Mi nombre es Cintia Palacios. ¿Cuáles son algunos de los temas que vamos a ver hoy? ¿Por qué vender? Tengo una compañía. ¿Qué me hace vender esa compañía? Cuando ya decido vender la compañía, ¿cuáles son los tipos de operaciones que se dan entre las empresas? ¿Cuál es la diferencia entre precio y valor? ¿Cómo valorizo mi compañía? ¿Qué método sería el ideal para yo valorizar cada tipo de compañía? ¿Qué me dice la norma contable con respecto a la valorización de las compañías? ¿Y cómo se da justamente esa valorización? Bien, vamos a empezar recordando algunas ventas de compañías, ¿sí? Recuerdan a fines de los 90, la compañía Coca-Cola compró a Inca Kola, que era nuestra bebida nacional. Coca-Cola no llegaba justamente a los márgenes, a los importes de venta que tenía Inca Kola. Estaban en competencia, sin embargo, nunca lograba superar eso, ¿sí? Por lo tanto, decidió comprar esta compañía por $300 millones. Otro caso tenemos. En 1997, tras 2 años de negociaciones, Nestlé, la suiza Nestlé, compra a Donofrio, por la cual pagó ¿cuánto? $80 millones, por una empresa que solo por helados en ese tiempo facturaba $35 millones. Nestlé compró no solo una marca, no solo una empresa de helados, ¿sí? Sino también compró una red de distribución. Otro ejemplo nacional. En el 2017, la compañía mexicana Sigma Alimentos, que se dedican netamente a la producción, comercialización y distribución de alimentos refrigerados, anunció la adquisición de la Sociedad Peruana de Embutidos, Supensa, que es conocida porque tiene las marcas Otokuns y La Segoviana. Esta compañía Supensa solo en el 2016 generó ventas por $54 millones y fue vendida por 140 millones. Un ejemplo internacional. Pfizer, el laboratorio hasta antes de pandemia, ¿sí? Conocido por ser el creador del Viagra, cerró la compra de Warner Lambert. Actualmente es conocido pues porque está realizando las vacunas para combatir el virus o la pandemia en la que nos encontramos, ¿no? Bien, Warner es una empresa de laboratorios, distribuidora internacional, que no solo distribuía productos personales, sino incluso hasta gomas de mascar, productos varios. Pfizer la compró ¿por cuánto? Por $90 millones.
Pfizer decía que en esta operación de compra a Warner iba a ahorrar en aproximadamente los 3 años siguientes 1.600.000.000 de dólares, lo que le incrementarían las ganancias en 25%. Bien, entonces, ¿qué nos damos cuenta con estos ejemplos? Que estamos en un mundo dinámico, ¿no es así? En donde las empresas se compran, se venden, pero ¿qué es primordial para poder comprar y vender esas compañías? Tener un valor, ¿no? Para yo poder vender algo a un tercero, yo tengo que saber a cuánto lo voy a vender. Tengo que tener un importe para poder ofrecer o para poder negociar, ¿sí? Bien, tengo que tener un valor, pero ¿qué más tengo que tener? Un motivo para vender, ¿sí? ¿Por qué decido yo vender o no vender mi compañía? En el mercado existen muchos motivos, ¿sí? Muchísimos motivos, pero lo hemos resumido con 3 principales. El primero se le llama crisis de la tercera generación. ¿Cuándo se da esto? Supongamos que la imagen que vemos ahí, ¿sí? Es la imagen de la familia Brescia, una de las familias más poderosas, por decirlo, económicamente a nivel nacional. Quien ven aquí podría ser el fundador, ¿sí? El fundador. Quizás cuando la empresa era solo del fundador y de su esposa, tomar una decisión como tal proveedor me va a atender. Voy a llegar a este cliente y a este otro. Voy a llegar a tal país, a Colombia, a Finlandia, a México. La decisión quizás era un poco más sencilla, porque era tomada entre 2 personas, o quizás entre solo una. Y eso que, teniendo en cuenta que a veces a nosotros mismos, ¿no? Tomar una decisión de forma personal puede ser a veces un poco complicado. Pero si ya de por sí tomar una decisión personal o entre 2 personas es un poco complicado, ¿se imaginan que este señor tenga 8 hijos? Y que esos 8 hijos tengan participación en la compañía, participación de decisión en la compañía, que luego estos 8 hijos tengan sus respectivas parejas, por lo tanto ya no son 8, son 16. Tomar decisiones entre 16 personas más el fundador y su esposa, tomar decisión entre 18 personas. De pronto ya viene la tercera generación, en que ya no son solo los 8 hermanos con sus parejas, sino que vienen los hijos, perdón, los nietos, y ya pueden ser 14, 16, más sus respectivas parejas, 20, 30 personas. ¿Se imaginan tomar decisiones entre 30 personas? Lo complicado que puede llegar a ser, y más aún cuando hablamos de negocios de dinero. Es cuando justamente llega esa tercera generación en que usualmente el fundador, por decirlo de alguna forma, decide vender la compañía. Yo, fundador, me doy cuenta que ya quizás ya no quiero seguir en la compañía, quiero disfrutar de lo que he obtenido y veo que mis hijos están peleando por tomar decisiones, por herencias, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace este fundador? Tomar la decisión de vender la compañía. Según un estudio, uno de los principales, o el principal motivo de por qué se vende una compañía en Perú es por la crisis de esta tercera generación. Cuando el fundador ve que o sus hijos se están peleando o simplemente sus hijos nunca entraron al negocio, se volvieron artistas, músicos, nunca entraron al negocio y por lo tanto deciden venderla. Ese es uno de los principales motivos. ¿Cuál sería un segundo motivo muy importante? No sé si recuerdan ustedes la época de los entre 80 y 90, cuando en cada barrio
En cada 10 cuadras, 4 cuadras, había una botica. En el barrio A estaba la botica Pepito. En el barrio B estaba la botica Miguelito. En el barrio C estaba la botica Danielito. ¿Sí? Diferentes boticas. De pronto se formó una cadena, la compró uno de los grupos más importantes de Perú. Esta cadena se hizo fuerte, comenzó a tener tiendas, 20, 30, fue incrementándose, dejó de comprar productos a distribuidores nacionales y comenzó a importar. Entonces, esta cadena iba a los barrios y yo, pensando como negociante, yo, Javier, que tengo una bodega, perdón, una botica, una farmacia de barrio, venía este tiburón grande y me ofrecía venderla. Y yo, ¿qué tenía? Dos opciones. O venderla ahorita al precio que me está ofreciendo y ganar de cierta forma con ese precio, o no venderla y seguir trabajando de forma independiente, esperar 5 años y quebrar, y que de pronto mi compañía no valga nada. ¿Y por qué digo eso? Porque yo para comprar, como no soy tan grande, yo para vender, compro a quienes, a mayoristas, o quizás le compro a ese mismo tiburón, porque yo no importo, no soy tan grande. Por lo tanto, tengo que comprar para vender. Los clientes, si acá se lo venden a 10 y tú le vendes el mismo producto a 12, ¿dónde lo van a comprar? Siendo realistas, con el que te lo vende 10, ¿no? Y más si tiene un eslogan precios bajos. Entonces, a la larga, voy a perder. Los clientes se van a ir, no voy a tener utilidades tan altas, el valor de mi compañía va a disminuir y por lo tanto, ¿qué hago? Decido venderla, ¿sí? Venderla ahorita al precio que me está ofreciendo ese tiburón, porque pasan 3 años y probablemente no valga nada. A eso se le llama amenaza por los grandes del mercado. Ese es otro de los motivos por los cuales se compran y venden empresas. ¿Qué otro motivo hay? ¿Por qué más podría vender mi compañía? Por estrategia, ¿no? Tenemos dos tipos de estrategia, la vertical y la horizontal. En la vertical, supongamos que yo soy una empresa comercializadora, soy una empresa grande comercializadora, que quiero comercializar celulares, ¿sí? Para yo comercializar este celular, ¿yo qué necesito? Necesito un embalaje. ¿Qué más necesito? Hacerlo llegar a cada distribuidor, a cada tienda, ¿sí? Pero ¿qué pasa si solo puedo tener 2 proveedores de embalaje? Porque por la cantidad que yo traigo, solo 2 proveedores, disculpen, por la cantidad que yo traigo, solo 2 proveedores me pueden abastecer o producen esa cantidad de justamente de producto que yo necesito. Disculpen, ¿se puede ver el PPT? Por favor, si alguien me puede comentar en el chat. Porque me comentan que no se está viendo el PPT. ¿Pueden visualizar el PPT? ¿Sí? Gracias a quien me esté respondiendo. Sí. Gracias, Ángela.
Bien, seguimos. Decíamos que yo era un importador de celulares, ¿sí? Yo soy importador de celulares que para poder comercializar estos celulares yo necesito un embalaje especial. Necesito un distribuidor. Pero como mi embalaje es tan especializado y como yo necesito tanta cantidad de embalaje, no puede ser cualquier proveedor. Y en el mercado nacional solo tengo a dos opciones. El primero, que no me cumplen fechas, queda conmigo en que me lo va a tener hoy viernes, llega el lunes de la semana siguiente y no tiene el embalaje. Y tengo el proveedor B, que sí me cumplen fechas, perfecto, me cumplen las fechas, pero cada vez que yo le hago un pedido, me incrementa el precio en un 5, en un 2%, en un 3%, en un 1%, pero cada vez me lo incrementa más y más. Estoy teniendo un problema, ¿no? ¿Y qué pasa si los encargados de poder realizar justamente la distribución tienen problemas para llegar a ciertas zonas? Yo necesito que este lote llegue a tal mayorista en 2 días. No llegan a la zona, tengo que mandarlo con otro proveedor, les queda muy lejos, el costo es muy alto. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo ciertas trabas, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que hacen los grandes empresarios en estos casos? Tomar la estrategia vertical. Es decir, compro a mi proveedor de embalajes, lo hago mi empresa, yo manejo los costos, yo manejo los precios y me evito problemas. Ya no me va a poder incrementar precios, ya no me va a poder incumplir en fechas porque quizás hasta cambio de personal para que todo sea tiempo exacto, o hago ciertos procesos de control para mejorar esa entrega, porque ya es mi empresa, yo tomo las decisiones ahora en esa empresa. De igual forma, compran al distribuidor, ¿no? ¿Por qué? Para justamente poder decir, ok, ahora sí tienes que llegar allá, ahora es mi empresa también, es parte del grupo, ahora sí va a llegar allá, ahora sí va a llegar a tal fecha, ¿sí? A eso se le llama estrategia vertical. Puedo comprar a los que me proveen la materia prima, a los que me proveen los componentes, el ensamblaje, el embalaje, los que realizan la fabricación, postventa, etc. Cualquier cadena o cualquier eslabón que yo necesite para que mi cadena sea completa, simplemente lo compro la empresa. Esa es una estrategia. Tenemos también la estrategia horizontal, ¿no? ¿Cuál sería esa estrategia? Supongamos, seguimos con el rubro de farmacias y boticas, ¿sí? Yo soy Inca Pharma y teníamos Inca Pharma, Mi Pharma, BTL, ya no me acuerdo qué otras farmacias había. Pero supongamos, teníamos en Perú 7 farmacias. Entonces, todas eran mis competencias. Yo soy Inca Pharma, tengo de competencia A, B, C, D, E, F. Estar compitiendo. Competir me implica también invertir en publicidad, me implica cierto gasto, cierto costo. ¿Qué hago? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Comprarlas. No quiero competencia tan fuerte. Ok, compro A y compro B. Ese es otro tipo de estrategia horizontal. ¿Sí? ¿Qué más? Luego de que yo decido o ya comprar o vender la compañía, se realizan cierto tipo de operaciones de empresas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos tipos? O usualmente, ¿cuáles son? ¿Qué tipos de operaciones tenemos? Fusiones. Empresa A se fusiona con empresa B. Compra-venta. Empresa A compra a empresa B. Disoluciones. Empresa A
entra disolución, transformaciones de empresas, escisiones de determinados bloques quizás, o extinción de una compañía, ¿sí? Este tipo de operaciones de empresas no están específicamente normados en nuestras NIF, ¿no? En nuestras normas internacionales de información financiera o nuestras normas internacionales de contabilidad. No hay una norma específica para tratar fusiones, no existe. Pero sí tenemos las prácticas comunes del mercado. Valor y precio. ¿Cuál es la diferencia entre valor y precio? ¿Qué es valor? Es lo que alguien está dispuesto a pagar por una empresa. Tenemos que tener en cuenta que este valor es muy subjetivo, es muy dinámico. ¿Por qué es subjetivo? Porque lo que para alguien puede valer mucho, para otra persona no. Supongamos, mi pareja para mí puede valer su precio en oro, ¿sí? Puede valer muchísimo. Pero quizás si yo le pregunto a uno de ustedes cuál es el valor que ustedes le darían, ustedes me pueden decir, no doy ni 10 céntimos por esa persona. ¿Sí? A eso me refiero con que es objetivo. Lo que para alguien o para un grupo de personas o para que una empresa tiene un valor, para la otra puede no tenerlo. ¿Sí? Si yo soy una empresa, supongamos de, no sé, una empresa comercializadora de zapatillas, ¿sí? Soy una empresa comercializadora de zapatillas, tengo una cartera de clientes fuerte, soy uno de los distribuidores a nivel nacional más fuertes e imponentes del mercado. Tengo una cartera, por lo tanto, mi cartera de clientes para mi compañía vale muchísimo. Los números que tengo ahí, los contactos, los clientes en sí, vale muchísimo. Para mi empresa comercializadora de zapatillas. Pero para la empresa minera que está en Arequipa, si le quiero vender mi cartera de clientes, ¿me la va a comprar? ¿Me va a pagar algo por esa cartera? No, no. Para ellos no tiene ningún valor. No es su rubro, no es su producto, no es su zona, etcétera, etcétera. A eso me refiero con que el valor es subjetivo. ¿De qué más depende? Del entorno. ¿Sí? ¿Por qué digo del entorno? Porque hay empresas que se valorizan de acuerdo a las acciones que tienen. ¿Sí? Entonces, ahorita quizás tienen un valor, no sé, 300 por acción, pero ahorita porque estamos en época de pandemia, porque la coyuntura ha variado, porque los precios han bajado, ahorita cada acción me vale 300, pero si yo consulto en la misma bolsa de valores esa acción de hoy, de esta empresa, antes de pandemia, quizás me doy con la sorpresa que no vale 300, que costaba quizás, no sé, 1000 cada acción. A eso me refiero con que depende mucho de la coyuntura, del entorno en el que se encuentra, ¿sí? Y es dinámico, porque varía constantemente. Nuevamente el ejemplo que les acabo de dar. Antes de COVID valía A, después de COVID valía B. Bien. ¿Y qué es el precio? El precio es el importe que finalmente el comprador paga al vendedor. Valor es lo que podría costar. Precio es lo que ya efectivamente realicé, pagué por tal empresa, por tal bien, etc. Entonces, ¿qué es valorización de empresas? ¿Sí? ¿Qué es valorización de empresas? Es un modelo para calcular un rango de valores entre los cuales se encuentra el precio. Así es.
la valorización de empresas, es decir, es poner un rango, es quizás decir, la empresa me cuesta entre 50 y 55. Está en el rango entre 50 y 55 y me cuesta 53. Es poner un rango de valores entre los cuales se encuentra el precio de la empresa. Valor para nada estático, como ya les mencioné, es fluctuante. Por tanto, dicho valor puede ser diferente en función del momento y la coyuntura económica y social general. Así es. Tenemos que tener en cuenta mucho el momento en que estamos realizando la valorización, la coyuntura en la que nos encontramos. ¿Qué más? Si eres comprador, el objetivo será pagar menos por algo que tenga más valor, definitivamente, ¿no? Si soy comprador, voy a buscar pagar más por menos. Si la compañía vale 200, yo comprador hábil, ¿voy a pagar los 200? No, no. Yo busco pagar menos. Ofrezco 100 para irme a negociación hasta que lleguemos a 150, quizás. ¿Sí? ¿Y qué va a buscar el vendedor? Definitivamente lo contrario, ¿no? Que me paguen más. Y ahí es donde se inicia justamente la negociación. En el tema de valorización de empresas, hay valorizaciones que se pueden dar hasta hasta ahora por la experiencia, lo más rápido que se ha podido dar una valorización, 2 semanas más o menos, entre que el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo. Pero eso quizás es en una empresa mediana, empresa no tan compleja, ¿sí? Donde no se mueven quizás millones de dólares. Pero ¿recuerdan el caso 1? El ejemplo 1 que vimos. ¿Cuánto se demoró Nestlé para comprar a Donofrio? ¿Cuánto tiempo fue el que estuvieron en esas conversaciones? 2 años de conversaciones, entre que comprador le da un valor, entre que vendedor le da un valor y así llegar a un acuerdo, ¿sí? Por eso se dice que empieza la negociación. ¿Y cuáles son los componentes justamente de esa valorización que nosotros realizamos a una empresa, a una compañía? ¿Cuáles serían? Tenemos 4 elementos. Objeto de valorización, contexto o entorno, persona que valora y valor de la empresa. Objeto de valoración. ¿Puedo valorar solo mi empresa? Es decir, tomo mi empresa como tal, completa, y solo puedo valorar el íntegro de la empresa. No, no. Puedo evaluar la empresa en global, como también que puedo evaluar bonos, quizás tengo algún bono que quiero vender, lo puedo evaluar. Derivados, quizás tengo derivados financieros que quiero vender o que quiero realizar. ¿Puedo evaluar cada derivado? Efectivamente. ¿Qué más? Activos fijos. Quizás tengo, no sé, una maquinaria, quizás tengo una propiedad inmobiliaria, ¿sí? Que quiero vender y necesito evaluar. Por lo tanto, tengo un objeto de valoración. Es decir, un objeto de valoración, a pesar de que hablamos de valorización de empresas, no es siempre solo la empresa en global, ¿sí? Sino que también se puede, como les dije, evaluar los bonos, derivados, etc. ¿Qué más? ¿Cuál es otro componente de la valorización? Contexto o entorno. Así es, porque el contexto o el entorno en el que se está desarrollando la operación nos va a afectar directamente a la tasa de interés. Específicamente, por ejemplo, si calculamos o determinamos el valor a flujos descontados. Tengo una consulta. En el objeto de cálculo se incluye, en el objeto de cálculo también se incluye el pasivo o solo el valor del activo. Depende del método, depende del método. Más adelante vamos a revisar los métodos de valoración
Son varios métodos de valoración y hay uno que no lo incluye, ¿sí? Más adelante vamos a revisar. Sin embargo, no es el más recomendable, ¿sí? Usualmente o en la práctica, el más usado es el de flujos descontados, pero no es el único, ojo. Si es una empresa en bolsa, quizás el que más usan es por ratios. Depende mucho de eso. Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Seguimos. Ya. Contexto o entorno. Afectación directa en las tasas de interés. Así es. Si utilizamos el método, como les había comentado, de flujos descontados, quizás para determinar justamente las tasas de interés, tenemos que calcular la tasa WACC y eso se va a ver afectado, ¿sí? Nos va a afectar el entorno en el que nos estamos desarrollando. ¿Qué más es importante? La persona que está realizando la valorización. Hay una frase común que se da en la práctica, que es, incluso en los libros, ¿no?, de valoración de empresas, que es, hay que dudar una vez del cálculo y 3 veces del calculista. Si tenemos empresa A y empresa B, si soy empresa A, que quiere comprar a empresa B, alguien que pertenece a la empresa A puede realizar la valorización de la empresa, o alguien de la empresa B puede realizar la valorización de la empresa. No. Tenemos que tener cierta independencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? Que sea un tercero. Quizás ambas partes se acuerdan y toman a un mismo evaluador ideal, ¿sí? Una persona neutra. O quizás la parte A tiene un evaluador y la parte B tiene otro evaluador. Es válido, efectivamente. Ya cuando ambos tengan sus valores, ahí es cuando empieza la negociación. Pero siempre se recomienda que sea una persona externa, ¿sí? Una persona independiente. Porque el cálculo quizás puede ser muy sencillo y ambos lo realizan el mismo método de cálculo, pero las variables que son a criterio o que son a experiencia del calculista pueden verse afectadas. Bien, ¿cuál es otro componente de la valoración o de la valorización? El resultado final del trabajo, ¿no? Que es el valor de la empresa, el importe ya que tengo como valor de la empresa. Esos serían los 4 componentes. Bien, ¿y cuáles son los métodos justamente que tenemos de valoración? Está dividido en realidad en 3 grupos aquí, pero valga mencionar que existen muchos más métodos, ¿sí? Más de 20 métodos que la gente emplea, realiza, utiliza en la práctica, o algunos simplemente están en la bibliografía, ¿no? Pero aquí se han puesto los más comunes del mercado, ¿sí? Como les vuelvo a aclarar, no son todos, existen otros más. Están divididos en estáticos, dinámicos y mixtos. En estáticos, ¿cuáles tenemos? Valor contable, que usualmente usa el importe en libros sin ninguna variación. Valor contable ajustado, que es el importe en libros con cierto ratio de variación. Valor de liquidación, usualmente empleado por las empresas que se encuentran ya en liquidación, que ya no cumplen con el principio de empresa en marcha y por lo tanto van a ser liquidadas. ¿Qué más? Valor de reposición. ¿Qué otros métodos tenemos? Tenemos los dinámicos. Si bien estos son estáticos, son los más pegados a los importes en libros, también tenemos los dinámicos, ¿sí? Método de los dividendos, que usualmente trabaja con ratios. Método de flujo de caja descontado, que es un poquito el que
les comentaba hace un momento, para el cual se tiene que calcular una tasa WACC. Los métodos mixtos, que es una mezcla de ambos, ¿sí? Dinámico con estático nos da los mixtos. ¿Cuáles son esos métodos? Método de los múltiplos, que usualmente se usa en los ratios, método de los ratios y método de los múltiplos, que son determinados justamente múltiplos que se determinan de acuerdo a variaciones que se han dado en la compañía. ¿Sí? Ahorita lo he explicado a grosso modo, sin embargo, cuando vayamos a los casos prácticos, ya les voy a comentar un poquito más de cada uno de estos métodos y vamos a comentar también las ventajas y desventajas. Bien, alguno quizás de ustedes me podría hacer la consulta directa, ¿no? Cintia, ¿y cuáles? Me has mencionado, a ver, ¿cuántos? 4, 6, 8. Me has mencionado 8 métodos de valoración. Me dices que hay más de 20, efectivamente, los que yo he podido ver entre la práctica y la teoría. Entonces, yo que quiero valorizar mi empresa, ¿cuál sería el mejor método? Lamentablemente, no les puedo dar esa respuesta, al menos hoy, porque no existe el mejor método. ¿Por qué? Porque depende de la compañía, ¿sí? Si es una empresa que, no sé, a ver, supongamos que vende un solo activo, un solo producto, tiene ingresos fijos o ingresos promedios fijos cada año, sé más o menos cuánto me va a ingresar, por lo tanto, quizás el método, analizando obviamente otras cosas más todavía, pero quizás podría el mejor método ser el de flujos descontados, ¿sí? Eso si hablamos de esa empresa. Pero si me dicen, Cintia, tengo una empresa que cotiza en bolsa, donde el 90% de las acciones se encuentran en bolsa, ¿el mejor método sería el de flujos descontados? No, definitivamente no. Quizás podría ser el método promedio, quizás podría ser el de método promedio, es el más ideal cuando trabajamos con empresas que cotizan en bolsa. Por eso es que les digo que si ustedes me preguntan o me dicen mi empresa es ABC, ¿cuál es el mejor método para valorizarla? Difícilmente se les puede dar la respuesta de inmediato, se tiene que analizar el contexto, el entorno. Por ejemplo, hay diferentes variantes, ¿no? Quizás si hablamos de un supermercado, ¿cuál es la mejor forma de valorizar? ¿Voy a traer los flujos a valor presente de cada producto? Si es un supermercado con, no sé, se me ocurre, 20,000 productos, hacer flujos descontados a valor presente podría ser complejo, ¿no? Si tengo 20 tiendas y algunas tienen productos distintos, hacerlo por producto, ¿cuánto tiempo me demoraría hacer justamente esa valorización si lo hago por flujos descontados por producto? ¿Se imagina que soy un supermercado con más de 3,000 productos? Traer a valor presente los flujos de cada producto. Bastante tiempo, ¿no? Bien, por eso se tiene que analizar cada compañía. Bien, existe una norma contable que nos habla justamente del valor razonable, ¿sí? El valor razonable de diversos activos. Esta norma es la NIF 13. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es proporcionar una guía sobre cómo medir el valor razonable de activos financieros, activos no financieros y pasivos cuando sea requerido o permitido por la NIF. Ese es el objetivo de esta norma.
Es decir, establecer en una sola NIF un marco de medición para ese valor razonable. Requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable, así es. Como sabemos, toda norma nos requiere ciertas revelaciones, ¿no? Esta norma, de igual forma como cualquier otra norma, nos requiere ciertas revelaciones. ¿Qué más nos dice? Los requerimientos de información a revelar no necesitan aplicarse a información comparativa, así es. Si yo mido algo a valor razonable el día de hoy, no necesito tener el valor razonable del periodo anterior, ¿sí? Esta norma nos exime, nos libra de eso. Como sabemos, la NIC 1 y el marco conceptual nos dicen que los valores deben ser comparativos entre un periodo y otro. Por lo tanto, si yo, en la lógica, muy lejana quizás, si yo tengo un valor razonable de esta maquinaria en este año, como la norma, otra norma me dice que tiene que ser comparativo, le pido al tasador, dame el valor de la misma maquinaria del año pasado. Eso no tiene lógica, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta norma? No tienes que revelar de forma comparativa el valor de esa maquinaria. Simplemente revela el valor de esa maquinaria en este año y te eximo del periodo anterior. Bien, ¿desde cuándo es efectiva esta norma? Desde enero del 2013. ¿Y qué técnicas, métodos de valorización o valoración nos da esta norma? El de mercado nos habla netamente de tres: mercado, costo e ingresos. ¿Cuál es el de mercado? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Que también es llamado método de valorización por múltiplos. Pero es como el mismo nombre lo dice, ¿no? Tengo un producto que teníamos, que les había dicho, ese celular, ¿no? Tengo un producto, quiero venderlo, entonces, ¿qué hago? Voy al mercado y busco productos similares o idénticos, veo el precio y determino un múltiplo y tomo mi activo y lo multiplico por ese múltiplo. Tomo varios referentes para determinar un múltiplo y multiplico mi activo por ese múltiplo. Eso es valor de mercado, o eso conoce la NIF 13 como valor de mercado. ¿Qué otra técnica existe? La del costo, que es basado en el importe requerido para reemplazar la capacidad del servicio de un activo, frecuentemente referido como el costo actual de reposición. Así es. Quiero saber el costo de esta maquinaria. Tengo que traer, porque voy a comprar otra para reemplazarla. ¿Cuál sería el costo de esa maquinaria? Tasarlo, buscar a tasadores, puede ser. Más sencillo, ¿cuál es el costo que me está costando reemplazarla? Su valor de reposición. Voy a comprar otra que reemplace a esta. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor? El importe de la nueva que estoy teniendo. El importe de la nueva máquina que estoy teniendo. Bien. ¿Qué otro método nos plantea la norma? El método de los ingresos, basado en importes futuros, ejemplo, flujos de caja o ingresos y gastos que son convertidos o descontados a un valor presente único. En realidad, ¿de qué les estoy hablando? Del muy conocido método de flujos descontados, ¿no? O traídos a valor presente. Flujo de cajas descontados, también llamado, ¿sí? Es proyectar. Proyectar, hoy tengo de ingresos, ¿qué me ocurre? 100, ¿sí? Hoy tengo de ingresos 100. El año pasado tuve 90, el anteaño 80. Entonces, de acuerdo a mi histórico, yo proyecto cuánto voy a tener mañana, pasado, el siguiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esos flujos que yo proyecto los traigo a valor presente para determinar el valor actual el día de hoy.
Bien, ¿y cuáles son algunas revelaciones justamente que nos exige la norma? Algunas de esas, ¿cuáles son? Conciliación de los saldos de apertura y los saldos de cierre. Así es, como les mencionaba hace un momento, no podemos hacerlo de forma comparativa, ¿no? No podemos buscar el valor presente de ese activo el año anterior. Entonces, ¿qué me dice la norma? Pon el valor de hoy y revela en tus notas o haz la conciliación en tus notas del saldo de apertura y tienes el saldo de apertura y el saldo de cierre. Explica ahí qué pasó, ¿sí? Eso es lo que me dice la norma. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Revelaciones del valor razonable se requieren por separado por cada clase de activos y pasivos. Así es. Si quizás yo medía valor razonable, no sé, todo mi grupo de activos, yo no puedo poner simplemente todo el grupo de activos en bloque o todo el grupo de maquinarias en bloque. No. ¿Qué me dice la norma? Separa por cada clase o tipo de activo o pasivo. ¿Qué más? Nos dice, descripción de las interrelaciones y cómo éstas pueden ampliar o mitigar el efecto de los cambios en datos no observables. Así es. Yo tengo que yo tengo que reflejar o revelar todo lo necesario para poder explicar ese cambio de valor razonable. Nos toca seguir con los casos prácticos, pero antes, por favor, no sé si tienen alguna duda o consulta. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Había una pregunta de José. Sí, lo pensé responder en los casos prácticos, pero sí más o menos le respondió. Nos dice, en el objeto de cálculo también se incluye el pasivo o solo el valor del activo. Depende. Como le mencioné, depende del método, ¿sí? Depende del método. Tenemos en el mercado más de 20 métodos, diría yo. En uno de ellos sí se incluye el valor del pasivo. Perdón, en muchos de ellos se incluye el valor del pasivo y en uno de ellos no se incluye. Por eso decía, depende mucho del método que nosotros determinemos. Con los casos prácticos, con el Excel de los casos prácticos, ahí vamos a poder determinar o vamos a poder ver en qué métodos se toma el total y en qué métodos no lo tomamos. Solo en el valor contable es que no se toma. En los demás métodos se toma. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda adicional antes de ir al break para luego seguir con los Excels. Una consulta. Sí. En el aspecto de si una empresa tiene, por ejemplo, una marca registrada o si tiene una mejor relación con un proveedor, ¿cómo se podría eso cuantificar o valorizar? Ok, en el caso, por ejemplo, de marca registrada, ya tienes que determinar tú propiamente como compañía o contratas a un tasador quizás que te dé un importe, por tu marca. Si ya sabes que tu marca la has trabajado, si sabes que tu marca sola vende, si sabes que efectivamente tienes un valor ahí, a pesar de que quizás contablemente lo tienes en cero, es probable, pero tú ya sabes de acuerdo al tiempo, de acuerdo a tu negocio, sabes que esa marca tiene un valor, ok, entonces cuando lo realices, lo puedes incluir dentro de los activos, ¿sí? Depende mucho del método, lo puedes incluir dentro de los activos o lo puedes poner de forma independiente. Cuando nosotros determinamos un valor de la compañía, determinamos el valor, ¿sí? Pero se le pueden adicionar y se le pueden quitar ciertas cosas. Si yo he determinado el valor de acuerdo a flujos futuros y yo sé que no he considerado la marca y que tiene un valor, entonces yo le incluyo. Al precio que ya he tenido, le incluyo el precio de la marca. No solo es incluir,
puedo incluir el precio de la marca. Y si quizás yo sé que tengo una contingencia, algo por pagar, algún proceso penal, etcétera, le tengo que disminuir, ¿sí? Es decir, yo adquiero el valor de una compañía, vamos a suponer que lo vamos a hacer por flujos descontados, sacamos o determinamos el valor y le adicionamos ciertos importes que nosotros consideramos que son necesarios y que efectivamente no han sido considerados cuando hemos evaluado a través de esos flujos. Y también le vamos a retirar cierto valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Adicionar y quitar. Efectivamente, tenemos que hacerlo. ¿Cómo determinar ese valor de mi marca? Lo recomendable es con un tasador. ¿Sí? Un tasador te puede dar un importe similar, un importe razonable, ¿no? Sobre ese activo específico que tú ya sabes que tienes identificado ahí. De igual forma, me preguntarán quizás, ok, Cintia, ya eso es con respecto a la marca, ¿cómo determino? ¿Y cómo determino mis pasivos? Tienes asesores legales. Le pides a tus asesores legales un informe sobre las posibles contingencias que te lo dé valorizado, ¿sí? Que te lo dé con importes y con el estado, de acuerdo a la NIC 37, posible, probable o remoto. Cuando te da con ese estado y los importes, al importe que tú has determinado, le agregas y le quitas. No sé si te quedó claro, si no, para ampliar. Sí, sí, ya me quedó más claro. Solamente que en el caso del tasador, ¿es el mismo que tendría que también tasar el inmueble o es diferente tipo de Eh, tasador? ok. En el mercado puedes encontrar, hay tasadores que netamente se dedican a inventarios, por ejemplo. Hay tasadores que están inscritos no me acuerdo ahorita el nombre de la institución, se me fue, pero que pueden realizar también valorizaciones de marcas, que pueden realizar valorizaciones incluso de propiedades agrícolas, etcétera. Ya depende mucho del tasador propiamente dicho, si es que realiza o no realiza ese trabajo. Ah, ya, ok, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna duda adicional antes de ir al break. Por favor, los invito a hacer cualquier duda o consulta. Eso ya lo respondí. Bien, si no hay más dudas o consultas, entonces nos vamos a tomar 10 minutos para ir al break, son 8:55, ¿sí? Y volvemos en 10 minutos. Buenas noches, por favor, mantener los micrófonos apagados. Regresamos en 10 minutos. Gracias.
Buenas noches, estimada. Bien, vamos a continuar. Voy a proyectar pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan visualizar. Por favor, alguien que me confirme si pueden visualizar la pantalla. Es un Excel. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a continuar ahora con los casos prácticos. ¿Sí? Para eso tenemos un Excel donde tenemos las distintas formas que tenemos para valorizar una compañía o un activo. Como les había comentado, el método, la técnica más sencilla, o dentro de las más sencillas, está el valor contable. ¿Sí? Este método llamado valor contable. Bien, ¿cuál es la ventaja de este método? Que es de rápida realización. Tomas tu patrimonio, no te toma tu cantidad de acciones y no te toma más de 5 o 10 minutos de determinar un importe. Es sumamente rápido realizarlo. Pero ¿cuál es la desventaja? Que no considera riesgos. La compañía está expuesta a ciertos riesgos que este cálculo no considera. No considera el potencial de la empresa. La compañía quizás puede generar ingresos significativos el año siguiente, en 2 años, en 3 años, ¿sí? Este método no considera esos ingresos o ese potencial ingreso que puede recibir la compañía a futuro. ¿Qué más? No considera las contingencias. Quizás la compañía tiene algún proceso legal por la cual, no sé, va a pagar 1 millón de soles, ¿sí? Y no, este método no considera esas contingencias dentro del importe. Bien, ¿cómo se calcula este método? Recordemos, es valor contable. ¿Qué es lo que hacemos? Súper sencillo. Toman su importe del patrimonio, toman su patrimonio, que es lo que tenemos aquí. Toman el patrimonio y lo dividen por la cantidad de acciones.
Así de sencillo. Total patrimonio entre cantidad de acciones me da el valor unitario de las acciones. Como les dije, creo que ni 5 minutos nos toma. Súper rápido. Con eso ya tenemos el valor unitario de las acciones. Podemos determinar el valor de la empresa. Quizás queremos comprar, no sé, el 10%, el 15% de las acciones. Ya multiplicando por ese valor unitario podemos adquirir el porcentaje que deseamos. ¿Alguna duda o consulta con respecto a este método? Antes de continuar el siguiente. Gracias, José. Magíster, buenas noches. Una pregunta. Si tengo capital adicional, o que le llaman capital en tránsito, ¿eso de ahí se puede también considerar dentro de esto o tendría que ser como capital social? Todo lo que incluya patrimonio tiene que estar incluido. Todo lo que incluya patrimonio. Capital, capital adicional, reserva, excedente de revaluación, acumulados, todo tiene que estar incluido. El importe total es el que divides por tu cantidad de acciones y te va a dar el valor unitario. Si tenemos una pérdida del ejercicio también. Todo, así es. Todo tu patrimonio íntegro, todo tu patrimonio neto entre las acciones. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna consulta adicional? Si no, vamos al siguiente método. No. Bien, ¿cuál es el siguiente método? El método de valor de liquidación. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Muy similar al anterior, que se realiza de forma rápida. No tan rápida como el anterior, pero igual se realiza de forma rápida. ¿Cuál es otra ventaja? Que es ideal para empresas en liquidación. Ya sabemos, si no cumplimos con el principio de empresa en marcha, no podemos usar el marco conceptual de las NIF, por lo tanto estamos en liquidación. Y así es como deberíamos medir nuestros activos y pasivos. ¿Cuáles son las desventajas? Similar al anterior, que no considera los riesgos que puede tener la compañía, ya sea por su entorno, no considera el potencial que tiene la empresa, cuánto puede generar el año siguiente, no evalúa el principio de empresa en marcha, no le es necesario que la empresa continúe en funcionamiento o no, no considera las contingencias, de igual forma que el anterior, algún juicio que podría perder y por lo tanto desembolsar dinero. Bien, ¿cómo es este método? Tenemos aquí toda la parte de activo. Ponemos nuestro activo, tal cual, nuestro estado de situación financiera, activo. ¿Qué más? Todo el importe del pasivo. Aquí no ponemos patrimonio, ¿sí? Ponemos solo activo y pasivo a su valor contable, es decir, su valor en libros. Lo ponemos aquí, valor contable, valor en libros, solo activo, pasivo, valor en libros, nada más. Bien, y luego, ¿qué más hacemos? Valor de realización. Usualmente, este método es empleado, como les mencioné, por las empresas que ya están liquidándose, ¿sí? Que ya no van a seguir funcionando, que el año siguiente ya no van a estar. Por lo tanto, cuando quieres liquidar la compañía, usualmente contratas a tasadores. Esos tasadores te van a dar estos importes que ves aquí. Valor de realización, usualmente dado, como les menciono, por tasadores. Rubro por rubro, ítem por ítem. Usualmente rubro por rubro, pero ya es a criterio del tasador o a criterio de la compañía, ¿sí? Y obtenemos estos valores del tasador. ¿Y qué hacemos? Simplemente la diferencia. Mi patrimonio neto ajustado, ¿cuál es? Total activo, que ven aquí, F27, menos total pasivo. 31 millones menos 5 millones nos da ¿cuánto? 25 millones. Ese importe de patrimonio neto ajustado que lo llama la norma,
dividido entre mi cantidad de acciones. ¿Para qué? Para obtener el valor unitario de cada acción. Así de sencillo. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este método. Si no, para continuar con el siguiente. Sencillo, ¿no? Usualmente, como les digo, este método es empresa en liquidación, sí o sí va a usar este método. Sencillo. Bien. Otro método común en el mercado, pero este usualmente es empleado netamente, bueno, en su mayoría, para empresas que cotizan en bolsa. Empresas que cotizan en bolsa y quieren vender las compañías, usan este método. ¿Y cómo es este método? ¿Cómo lo determino? ¿Cuántas acciones tiene la compañía? Esta, la columna que ven ahí marcada, tiene 101 acciones. Ok. ¿Cuál es el valor de cada acción? Me voy a la bolsa de valores, entro a las acciones de la compañía y veo el valor. ¿De cuándo? ¿De ayer? Lo quiero vender hoy. Veo el valor de ayer y le digo, veo el valor de ayer a, se me ocurre, 5.000 soles. Y le digo, hoy ya 5.000 soles, págame por cada acción. ¿Así se calcula? No. ¿Qué nos dice? Los 6 últimos periodos de referencia o de recomendación, ¿no? Los 6 últimos periodos. Ahí ven los 6 últimos periodos. Usualmente los tomamos al final de cada mes, ¿sí? Periodos, llámese no al final de cada año, sino al final de cada mes. Los 6 últimos periodos o meses, ¿sí? Vemos el valor de las acciones en la bolsa de valores y lo colocamos. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos el valor total por acción, por fecha. Sumamos. Y luego dividimos. El importe total, perdón, aquí es el promedio. Ya. El promedio de todos esos importes que he obtenido entre la cantidad de acciones, ¿sí? Que nos va a dar el valor unitario de cada acción. Algunas precisiones de este método. ¿Cuáles son las ventajas? Que tenemos información a disposición. No tenemos que estar yendo más allá para obtener un valor de mi compañía. No, porque el valor, ¿en qué está? En las acciones. Y las acciones, tenemos la información en la bolsa de valores. Entramos y obtenemos el precio. Es sencillo. Es decir, tenemos información a disposición sobre valor. ¿Qué más? Es de rápida realización. ¿Sí? ¿Cuánto nos ha tomado realizarlo? Quizás nos puede tomar máximo para realizar esto, nos puede tomar quizás 6 horas, supongamos, ¿sí? Por eso que se dice que es de rápida realización, porque la información está, salvo que tengas acciones en diferentes, puede ser, diferentes valores, pero nada del otro mundo. ¿Qué más? Desventajas. El precio es muy subjetivo. En momentos de mucha expectativa, los precios están sobrevaluados y en momentos de baja, subvaluados. Así es. Antes de pandemia, las acciones, voy a poner números referenciales, ¿eh? Antes de pandemia, las acciones de Apple, ¿en cuánto estaban? Quizás 10.000 soles cada una. O las acciones de alguna empresa textil, de una compañía textil, las acciones estaban en 10.000 soles cada acción. Llegó pandemia, empresa textil parada por varios meses, las acciones cayeron significativamente, ¿no? Entonces, puede no ser quizás el precio exacto, ¿no? Porque depende, o hay mucha variación dependiendo del entorno o del contexto en el que se encuentra. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este método? Que solo puede ser utilizado por compañías que
tengan acciones por un importe superior al 15%. ¿Sí? Si tienes una compañía que tiene acciones en bolsa que equivalen al 2 o 3%, no puedes utilizar este método. ¿Sí? En la teoría es 15%, ¿sí? Algunos libros nos referencian a 15%. Sin embargo, en la práctica, usualmente lo que se hace es cuando la compañía tiene más del 50% en acciones. Algunos hasta 35, 30 para arriba, ¿sí? Pero en la teoría nos dice que tiene que ser superior al 15%. Bien, no sé si alguna duda al respecto con este método. ¿Todo claro? Bien, vamos al siguiente método. Hemos estado hablando de compañías, ¿no? Sí. Ángela, si tienes alguna consulta. Sí, hasta ahora todo claro, gracias. Ok, perfecto. Gracias a ti. Bien, habíamos estado hablando de valorización o precio justamente de empresas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tengo un inmueble? Porque habíamos dicho que la valorización no es solo para empresas, ¿eh? También podemos valorizar bonos, podemos valorizar activo fijo, inmuebles, etcétera, ¿sí? Ok, ¿qué pasa si quiero valorizar un inmueble, una propiedad inmobiliaria? ¿Cómo determino ese valor? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto yo invertí en esa propiedad? 200.000. Pienso alquilarlo por un plazo de 10 años. El precio de alquiler anual, digamos, el precio de alquiler anual va a ser 18.000. El precio de venta final en el que yo voy a realizar el bien es 180.000. Entonces, tomamos aquí los 10 periodos, ¿sí? ¿A cuánto? 18.000. ¿Cuál va a ser mi ingreso? 18.000 por cada periodo. Cintia, ¿por qué en el periodo 10 tiene 198? ¿Por qué? Porque aquí habíamos dicho que era los 18 mensual más los 180, que es el precio en que yo lo voy a realizar. Es decir, van a pasar los 10 periodos y yo voy a vender esa propiedad. No me la voy a quedar, la voy a vender. Por lo tanto, tengo que incorporar el precio al que yo voy a vender. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser ese precio o cuál es el precio al valor el valor presente de esa propiedad de acuerdo a qué? A sus flujos futuros, de acuerdo al precio final al que lo voy a vender y de acuerdo a la tasa de rentabilidad 204. Ese es el precio actual de este bien. Y algunos me podrán decir, Cintia, ¿y cómo determinas la tasa, no? ¿Por qué le pones rentabilidad de 8%? O sea, yo le puedo poner 5, le puedo poner 10, le puedo poner 15. ¿Es libre? No, no es tanto así. No es que uno le pueda poner libremente la tasa que quiera. Usualmente, esta tasa ya ha sido analizada. ¿Quiénes hacen estos cálculos? Recordemos, la persona que quiere comprar, ¿sí? Y para yo comprar, tengo que haber hecho un cálculo muy minucioso sobre la tasa que yo espero recibir. Esta es la tasa de ganancia, por decirlo de alguna forma sencilla, la tasa de ganancia o el porcentaje de ganancia que yo espero recibir, ¿sí? En este caso, esta rentabilidad es dada usualmente por el inversionista o es calculada por el inversionista. Yo inversionista, ok, ¿qué pasa si yo invierto 200.000 por 10 años para recibir 18.000 mensual y finalmente lo voy a vender a 180? Ok, pero yo quiero una rentabilidad de acuerdo al estudio de mercado que he hecho de 8%. En base a esa rentabilidad calculada por el accionista, es que se calcula el valor presente o el valor actual, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería? 204.
¿Recuerdan cómo es la fórmula de valor actual o valor presente? En los Excel que están en inglés van a encontrar como BPN, ¿sí? En los Office o Excel, Office, que están en español lo van a encontrar como BNA, ¿sí? Hago esa precisión porque me ha pasado algunos colegas que después me preguntan, Cintia, en tu papel dice BNA, pero yo no encuentro esa fórmula. Ok, hago esa precisión, ¿sí? ¿Qué hacemos? BNA, valor neto actual, la tasa, ya habíamos dicho que era 8%, y los importes de flujo. Listo. Valor actual, valor económico, 204. Ojo que estamos hablando de un bien, ¿eh? Precisiones con respecto a este método, los 15.000 son el flujo de ingreso mensual. Estos 15.000, perdón, estos 18.000 son ingreso flujo, son ingreso neto, es decir, mi ingreso menos mi costo. Mi neto es ese importe de 18.000. ¿Qué más? Valor vinculado a la utilidad económica del bien. Así es. Está vinculado a lo que yo voy a recibir, ¿sí? A los 18.000 que yo voy a recibir. Ese es el método de flujos descontados con respecto a un bien. Este mismo método puede ser utilizado para una empresa, ¿sí? Puede ser utilizado como no puede ser utilizado. ¿En qué casos se recomienda utilizar este método? En el caso de empresas, con esta fórmula sencilla que les voy a mostrar, para cierto tipo de empresas. ¿Para qué empresas? Para empresas que tienen ingresos fijos por un producto o dos productos. Si tu compañía tiene un solo producto, puedes utilizar este método. Si tienes una compañía que tiene, no sé, soy un retail que tengo 20.000 tipos de productos, no se recomienda usar este método, ¿sí? Bien, vamos al caso. Flujos descontados en una empresa. Inversión, 180.000. Plazo de alquiler, 10 años. Utilidad por año, 10. Precio de venta, 220. Y rentabilidad, 12.000. Bien, ¿cuánto era el flujo mensual? 10.000. Cintia, son 5 años. Pero ¿por qué en el año 5 me pones 230? Sencillo, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el precio final de venta es 220.000, más los 10.000 que voy a recibir en ese mes, ¿cuánto me da? Los 230. Ok. Entonces, ¿qué hago? Traigo a valor presente con el importe de la tasa. Similar a la propiedad, planta y equipo, ¿no? Muy similar. Sin embargo, este método no evalúa ¿qué? El riesgo. No realiza un análisis de sensibilidad, que los valores pueden subir y bajar. No está proyectando los flujos económicos de actividades de operación y de inversión. No está proyectando esos flujos por 3 o 5 años, no está proyectando la perpetuidad. No está calculando la tasa de descuento o tasa WACC. No incluye alguna experiencia propiamente del evaluador. No suma activos no afectos a la valoración, quizás algún intangible, alguna marca. No está restando deudas no reconocidas como contingencias, ¿sí? Entonces, este método de flujos, descontados, sacado o calculado de esta forma, es muy limitativo si es que tenemos más de un producto. Si tenemos un solo producto o dos productos, utilicemos esto. Si tenemos más, no se recomienda esto. ¿Qué es lo que se recomienda? Proyectar. ¿Qué debemos proyectar?
No es justamente lo que dice aquí, nuestros flujos económicos de operación y de inversión por los 3 o 5 periodos siguientes. Cintia, ¿cuál es la diferencia entre 3 y 5? ¿Puede ser 2, puede ser 1? No, lo mínimo que debería ser sería 3 años proyectados. Es lo mínimo que, si nos ponemos a leer muchos libros de valoraciones, de economía propiamente, nos referencian siempre como mínimo 3, ¿sí? Ya si somos exigentes, ok, podemos proyectar 5 quizás, ¿sí? Bien, ¿qué más? Luego de proyectar los 5 años, ¿qué quiere decir eso? ¿Que mi compañía solo va a durar 5 años? Es decir, al año 6 ya se liquida. No, un ratito. Proyectamos 5 años, pero adicional a los 5 años proyectados o 3 años proyectados, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el terminal value, que es mi perpetuidad. Porque esa compañía no va a morir o finiquitar al año 6, ¿no? Entonces tenemos que calcular esa perpetuidad. ¿Qué más? Si hablamos de una compañía con varios tipos de productos, ¿qué más tenemos que hacer? Calcular la tasa de descuento o tasa WACC. Un poquito complicada, un poquito compleja. Sí, efectivamente, pero es necesaria. Es necesaria para hacer un cálculo exacto. ¿Sí? ¿Qué más tienes que tener en cuenta para calcular tus flujos si eres una empresa de varios productos? La experiencia del evaluador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchos, para calcular la tasa WACC, vas a tener muchas variables distintas. La tasa WACC usa precio país, usa muchas tasas distintas, ¿sí? Entonces tienes que tener la experiencia para poder determinar cuál es la tasa que mejor encaja, qué importe de tasa de bono le encaja mejor a esta empresa, ¿sí? ¿Qué más? Sumar activos no afectos a la valoración. El método de flujos descontados para empresas con más de un producto te incluye o te debe incluir activos que no se consideran justamente en este cálculo, ¿no? Como los que mencionaba hace un momento con nuestra compañera, o lo que nos consultaba, las marcas. Las marcas no están incluidas dentro de este cálculo, pero si nosotros sabemos que efectivamente nuestra marca tiene un valor, tiene un precio por los años, por la emblemática que ya se volvió en el mercado, tenemos que considerarlo, ¿sí? ¿Qué más? Y nuevamente restas no reconocidas. Si tenemos algún juicio que nos va a generar un desembolso de efectivo, tenemos que incluirlo. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a este método. O como les mencionaba, este es el método para una compañía, flujos descontados para una compañía de un solo producto. De más de un producto ya son más de por lo menos unas 6 o 7 hojitas, que es el cálculo del WACC, que ya es un poquito más complejo. Pero si tienen alguna duda, por favor, adelante. ¿Ninguna? Bien. Una consulta. ¿Y las Sí, claro. empresas que brindan servicio también pueden aplicar este método? Claro. En caso de que brindes servicios y no sea netamente un producto, si brindas un servicio en específico, podrías utilizar este método de flujos descontados, el sencillo, por decirlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El sencillo. ¿Puedes utilizar ese? Sí. Pero si ya brindas diferentes tipos de servicios, tu empresa es un poquito más grande, se recomienda ya el complejo. El complejo que incluye el cálculo de la tasa WACC. ¿Sí? La tasa WACC es un cálculo
un poquito complejo, pero te da un importe más exacto. Adicional, porque este segundo método nos exige sumar esos activos que no habíamos considerado y restar algunos pasivos que tampoco hemos considerado. Sirve tanto para empresas que venden bienes como para empresas que realizan servicios. Gracias. Bien, vamos a centrarnos ahorita en una empresa que tiene un solo producto, ¿sí? Tiene un solo producto. Se ha hecho una inversión inicial de 2 millones. El tiempo de ese proyecto es de 5 años. Y se va a tener flujos anuales de 475,000 a una tasa de descuento de 9%. Ok. Sencillo, ¿no? ¿Qué ponemos? ¿Cuántos años era? 5. Habíamos dicho 5 años. Y el año 0, que es el año en que se realizó el desembolso. ¿Cuánto habíamos dicho que era el desembolso? 2 millones. ¿Cuánto habíamos dicho que eran o que iban a ser los flujos anuales en los 5 años siguientes que ya se proyectaron estos importes? Ok, entonces todo esto es mi inversión, no, ojo, no es proyectado, pero tienes que traer a valor presente ese importe, porque el importe lo quieres hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Mi fórmula, ¿no? Que considero el importe, los 2 millones, entre 1 más la tasa de descuento, que es el 9%, que ven aquí. Aquí está la fórmula. Elevado a el periodo. En este caso estamos en periodo 0. ¿Cuánto nos da? Periodo 0, no ha habido variación, 2 millones. Periodo 1, nuevamente el importe, el flujo mensual, entre 1 más la tasa, que es el 9%, elevado ¿a qué? A 1, porque ya estamos en el periodo 1. Bien, y así lo calculamos por todos los meses. Ahora, ¿qué más hacemos? Sumamos, ¿no? Sumamos todos esos. Los 2 millones por los importes traídos a valor presente. ¿Cuánto nos da? 152,416. Esto es lo mismo que a ver, ya. Entonces teníamos que este importe nos da 152,000, ¿sí? Es todo los flujos traídos a valor presente. Entonces, ¿cuánto tenemos? 152,000. Pero ¿qué notamos? ¿Qué notamos? Que nuestro BAN está ¿en qué? En negativo, ¿no? Está en negativo. Por lo tanto, si está en negativo, ¿qué nos dice? Que este proyecto no es rentable. Yo como inversionista no invertiría, porque me está saliendo negativo. Si estos flujos mensuales fueran quizás, no sé, se me ocurre, 800, ¿qué es lo que me dice? Que está siendo rentable. Por lo tanto, ¿puedo invertir? Sí, efectivamente, puedo invertir. Pero solamente si soy inversionista, ¿veo eso? ¿Veo que sea rentable o no? No, ¿no? ¿Qué más se evalúa aparte de el valor neto actual?
¿Qué evalúo? La TIR, que es la tasa de interés de retorno. ¿Cómo calculo esa TIR? Sencillo, ¿no? Fórmula del Excel. ¿Sí? TIR, ponemos TIR. En este caso, inglés-español, no hay problema. Ponemos TIR y tomamos el valor desde los 2 millones, que es el desembolso inicial, hasta los importes finales, por decirlo, de los 5 años. Y obtenemos la tasa. ¿Qué es esta tasa? ¿Qué es lo que me quiere decir esta tasa? Que mi proyecto o que este proyecto está siendo competitivo. ¿Sí? Si yo, accionista, de acuerdo a mi estudio, estudio de mercado, de acuerdo al estudio de la compañía, al sector, etcétera, yo definí que iba a tener una tasa de descuento de 9%. Pero ahora que he proyectado, que veo que ya tengo los números reales, veo que es 33%. Está bien, ¿no? Está siendo competitivo. Por lo tanto, es bueno y decido invertir. Pero ¿qué pasa si no recibo 875? Si recibo, vamos a ponerle acá un monto. Otro monto que nos dé negativo. A ver. Ya. Ya no recibo los 675.000 que habíamos puesto. Ahora recibo 475.000 en cada periodo. ¿Qué hago? ¿Invierto o no invierto? ¿Qué hago? Veo que mi valor actual me está dando, por lo tanto el negocio no es rentable. Veo que mi TIR, lo que yo esperaba tener una rentabilidad de 9%, y estoy teniendo una rentabilidad de ¿cuánto? De 6%. Es decir, me está generando ingresos, sí, efectivamente. El proyecto genera ingresos, no está muerto, pero no me está generando los ingresos necesarios o suficientes para que sean rentables, ¿sí? Por lo tanto, ustedes inversionistas, si tienen esto, ¿deciden invertir o no? ¿O no? Si yo calculo, si yo voy a hacer una inversión en un proyecto de 2 millones por 5 años para que me dé unos flujos de 475, y según el sector la tasa es 9%, pero en los cálculos me da un valor neto actual de negativo y me da una TIR inferior a la tasa que yo espero recibir, no invierto, ¿no? Ok. ¿Y cómo podríamos hacer para determinar cuál debería ser o cuáles deberían ser esos flujos anuales que quizás debería recibir para poder tener un proyecto razonable? ¿Cómo hacemos? Nos vamos a datos, ¿sí? Análisis de hipótesis. Aquí lo ven en mi pantalla. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Y qué hacemos? Definir la celda. El valor neto actual, lo mínimo que me puede dar es 0. ¿Sí? ¿Qué celda voy a cambiar? La de los flujos anuales. Bien, ¿qué nos dice esto? Que el importe mínimo, yo accionista, hago este cálculo, si quiero comprar una compañía o invertir en un proyecto. Si los importes anuales de ese proyecto van a ser como mínimo 514, piénsalo, porque estás en el borde.
Si has hecho todo el análisis de mercado, si has revisado todos los importes, de acuerdo al historial que tiene la compañía, de acuerdo a los contratos que ahora tiene a futuro, y te das cuenta que no vas a superar estos 514.000, mejor no inviertas, porque tu valor neto actual va a ser 0. Vas a llegar a la tasa, pero vas a llegar a lo exacto. ¿Sí? Esa es una forma usualmente en que se realiza este cálculo de Van y TIR para definir o para que los accionistas definan si es que invierten o no en un proyecto. Si producto del análisis que estoy haciendo como posible inversor, veo que estos flujos anuales, según mi cálculo, eran 514 mínimo y la compañía me va a dar 800, 900, invierte. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este punto. ¿O algún otro de los que hayamos visto? Magíster, una consulta. Sí. En el último, que es rentable competitivo, ¿solamente es para un producto? ¿Qué pasa si una empresa tiene más de 100 productos? Se hace este mismo análisis con los datos, pero ya con los datos, se toman los datos ya que han salido producto de tu cálculo con el WACC. Cuando ya tienes estos datos, puedes hacer este cálculo de Van y TIR. Los puedes hacer. Pero ya con los datos que te ha salido justamente de proyectar tus flujos con el WACC. El WACC es un cálculo un poquito complejo, que usualmente toma su tiempo explicarlo. Cuando ya lo realizas y tienes esos datos, lo completas aquí nada más. No es tan sencillo como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu tasa de... ¿La tasa de descuento? Así es. Tu tasa de descuento tiene que ser tu tasa WACC. Y esa tasa tiene un proceso un poquito más largo para determinarlo. Es más exacto, efectivamente. Es más exacto, pero es trabajoso calcularlo. Me parece que ahí se considera la tasa riesgo país. Sí, es uno de los factores. ¿Esa tasa riesgo país la considero, en ese caso, si estamos hablando Perú, de la empresa de Perú o la empresa donde se proyecta invertir? ¿Cuál sería? En el caso de riesgo país, usualmente lo que se toma son los porcentajes de los bonos. ¿Por qué? Porque riesgo país es, a ver, ¿cómo lo comentamos? Bien. Riesgo país es un índice que suele ser muy bajo, muy pegado, muy similar a los porcentajes de bono. Si no quieres calcular el riesgo país o si se te complica calcularlo, porque no es tan fácil como tomar el importe que tenemos en riesgo país, lo que se hace en la práctica es tomar el importe de los bonos propiamente del Estado. Son muy similares. Pero no solamente es eso. Cuando calculas tasa WACC tienes otros adicionales que calcular. Por eso es que digo que es un poquito complejo calcularlo. Pero ya una vez que tienes tus datos, producto de todo tu cálculo, los ponemos simplemente aquí, los reemplazamos. ¿Cuál va a ser tu inversión? Y esto es lo que se reemplaza. Estos son los importes que se reemplazan. ¿Por qué? Porque estos importes no se van a calcular con tu tasa de rentabilidad que el accionista te ha dado, se van a calcular con tu tasa WACC. Y una vez que ya tienes estos importes, vuelves a hacer estos cálculos, ¿no? O sea, el cálculo final es exactamente igual, lo único que te va a variar es esto, que como te vuelvo a mencionar, ya varía de acuerdo a la tasa que le hayas puesto. Pero la parte inferior es exactamente lo mismo. Lo puedes calcular para una empresa con un producto, con un servicio o con muchos productos o servicios. Una consulta. En esa tasa en ese flujo anual de 514.185, ¿vendría a ser la venta mínima que yo tengo que tener para poder recuperar mi inversión en 5 años? ¿Es esa la lectura? Cuando hablamos de flujos anuales,
como se mencionó aquí, los flujos anuales hablamos del neto, ingreso menos costo. Tu neto es tu flujo anual, tu ingreso. Por aquí creo que lo hemos puesto, aquí está. Como aquí, ¿no? Los 18,000 o los 18,000 son el flujo neto mensual. Es decir, tu ingreso, cuánto yo tengo de ingreso y cuánto tengo de costo. Si tengo de ingreso 30,000 y de costo 12,000, me va a dar 18. Ese mismo razonamiento es aquí. Siempre cuando hacemos flujos de caja descontados, tomamos los netos. Una consulta. Entonces, para entender bien ese flujo anual, ¿estamos hablando del flujo, o sea, en un flujo de caja, del flujo de caja neto, el económico, o cuál estaríamos hablando? A ver, hablamos de esto. A ver, si tenemos ingresos 700,000, supongamos. Tenía que darme 514, pero ya, vamos a ponerle 500. Así es. Tienes tu ingreso, 700, 900, 1,000,000, tienes tu costo y el neto, lo que efectivamente te queda como flujo de efectivo, lo que efectivamente vas a poder utilizar, emplear o es de libre disposición. Tu neto es lo que pones ahí como flujo anual. Ah, ok, entiendo. Bueno, a nivel contable nosotros de repente lo conocemos como margen bruto, ¿no? Sí, sí. Ah, ok, ok, gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda adicional. ¿Nadie? Aquí tenemos una consulta. Dentro de los costos para calcular el flujo neto, incluyo los costos bancarios, hablamos de los flujos netos de inversión y operación. Financiamiento no está incluido. Pago de cuotas, por ejemplo. Así es. Cuando hablamos de flujos netos, tratamos netamente de flujos de operación y de inversión. Aquí lo tenemos. Hablamos de flujos económicos netamente de las actividades de operación y de inversión. Financiamiento no está incluido. Bien, no sé si alguna duda adicional. Una consulta. Si hay Sí. gastos de venta, gastos administrativos, entonces no incluiría ahí. Depende, es como cuando realizas tu flujo de efectivo y determinas cuáles son tus actividades de operación, cuáles de inversión y cuáles de financiamiento. Ok, todos los flujos de operación y de inversión tienen que estar incluidos. O sea, tus ingresos, le quitas tus costos o tus gastos y te da un neto. Ese importe por actividades de operación y de inversión es el importe que consideras. Sumas los dos y es el importe que consideras. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Ángela? Cuando
Cuando tenemos nuestro estado de flujo de efectivo, tenemos 3 actividades, ¿no? Actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Vamos a considerar aquí. Estas van a ser costo. Esto va a ser ingreso. Esto va a ser costo. Y esto va a ser mi neto. Este es el importe que debo considerar. Tengo mis actividades de operación, de inversión y de financiamiento según mi flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Qué tengo que considerar? El neto. Tu ingreso menos tu costo te va a dar un neto. Pero tienes 2 actividades. Sumas las 2 actividades y va a ser tu flujo a considerar para el cálculo. No sé si hay alguna duda adicional. ¿Ninguna duda? Bien, entonces vamos a dar por finalizada la sesión el día de hoy. Si no hay más dudas adicionales. Ok. Bien, muchísimas gracias por su atención, por su participación y espero volver a reunirnos en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches con todos. Magíster, muchas gracias por su ponencia. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.